¿Qué se dice, mi gente linda, mi gente bella? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy quería hablar de un tema que ya habíamos comentado antes en un capítulo con Ali y que quería ahora volver a tocar, que es cuando la guerra despierta algo. Cuando una guerra termina, se firman tratados, se guardan uniformes y se levantan los monumentos, se reescriben los libros, pero hay lugares donde la guerra nunca se acaba. Y no me refiero a la guerra militar. No hablo de traumas y tampoco hablo de historia ni de recuerdos. Hablo de algo que se queda, que permanece. Campos vacíos, donde nadie quiere quedarse porque como que algo te da mala espina. Selvas que siguen siendo evitadas décadas después de que las batallas ya fueron libradas. Ruinas que nunca se reconstruyen del todo. Hoy no vamos a hablar de batallas, ni de estrategias, ni de ganadores, ni de perdedores. Hoy vamos a hablar de lo que se queda cuando el combate termina, pero el lugar nunca vuelve a ser el mismo. Esto es Archivo Umbral, un registro más de MoyoCast. Hay campos de batalla que se sienten distintos, no por lo que se ve, sino por lo que falta. Como que falta ruido, falta bullicio, falta vida, como que no hay nada, falta permanencia. Las personas que llegan y las que se van antes de tiempo, sin saber como que por qué, como que la energía, la pichera energética los hace irse. El aire se siente pesado, no caliente ni frío, pesado, como si algo hubiera pasado ahí y el lugar todavía está recordando. Algunos de estos sitios nunca se reconstruyen del todo, no porque no se pueda, sino porque nadie como que le hace mucha fuerza al asunto, como que nadie se quiere quedar lo suficiente para reconstruirlo. Y aunque lo reconstruyeran, ¿quién viviría ahí? Porque la energía puede llegar a ser bastante incómoda. Es como si el terreno mismo rechazara a las personas, rechazara el olvido. No hay señales ni advertencias, no hay nada oficial. Solo una incomodidad, como un no sé qué, que todo el que va no lo nombra en voz alta, pero todos sabemos que está ahí. Cuando muchas personas de distintos lugares y de distintos tiempos describen la misma sensación, como que vale la pena parar un momento y escuchar. Quién sabe, a lo mejor y te escuchas la voz de algún pobre moribundo que murió en una guerra hace 1000 años. Durante distintas guerras, los soldados de bandos opuestos siempre han contado muchos cuentos, encuentros también similares entre entidades. No hablaban de enemigos, tampoco de civiles, hablaban de unas figuras que no pertenecían a ningún ejército. Estas cosas que veían, que sabían que no eran amigos, pero tampoco usaban el uniforme enemigo. No portaban armas, tampoco gritaban órdenes. No corrían ni huían, solo acechaban. Solo estaban ahí. Algunos las vieron antes de una emboscada, otros después de una masacre, otros en momentos donde no debería haber nadie. Las descripciones cambian un poco de cosa en cosa, pero algunos dicen que ven formas humanas, otros ven caras en medio de la selva, o simplemente sombras que se deslizan entre los arbustos y los árboles en ciertas selvas. No interactúan, pero tampoco reaccionan ante estas circunstancias. Solo en el momento no puedes hacer más nada que quedarte viendo cómo esto se desenvuelve ante tus ojos. Algunos pueden achacárselo al estrés. ¿Acaso el cerebro bajo un estrés extremo puede llegar a causar este tipo de alucinaciones? ¿Acaso es una paranoia que nace de una respuesta al miedo constante? ¿O es algo que aparece cuando el sufrimiento alcanza un umbral en el que se materializa? No hay una respuesta definitiva, solamente interpretaciones a lo que podemos llegar a ver. Después de ciertas masacres, el entorno cambia. No siempre de forma visible, no es un cambio en el terreno, pero a veces se puede percibir de maneras muy curiosas, como niebla que no se comporta como niebla, silencios que no suenan naturales, o animales que deliberadamente no entran a ciertos terrenos, soldados que regresan, pero no del todo. No era un combate, lo que más les daba miedo, era lo que quedaba después, estas energías o estas entidades que quedaban rondando los campos de batalla o los suelos donde se derramó sangre de masacres. Vietnam no fue solo una guerra, fue un entorno muy hostil en todos los sentidos.
Un calor constante, una humedad sofocante, visibilidad limitada, insectos, enfermedades que simplemente estaban a la vuelta de la esquina siempre acechando a los pobres soldados. Muchos soldados coincidieron en algo más. La selva no se sentía pasiva. No es como un paisaje, no es como un fondo, sino como algo que te observa. Podías sentir a la selva observarte. Algunos hablaban de pasos donde no había nadie, otros de sombras que no coincidían con ningún cuerpo. Para algunos era un terror bastante inmediato, cuando tenías que hacer guardia y este tipo de sombras, ruidos o incluso la ausencia del propio ruido era lo que alarmaba y lo que inquietaba a los pobres soldados. La sensación constante de no estar solo incluso cuando no había movimiento. Cuando un lugar ve morir a tantas personas, ¿la energía permanece neutral o simplemente algo se pega en él? Cuando las armas no bastan, el ser humano busca protección en otro lado. En este tipo de casos no los culpo por querer buscar amuletos, símbolos o pequeños rituales en los que utilizaban para poder generar una protección ante estas fuerzas, entidades y energías negativas que los perseguían. Esto no se utilizaba para invocar ni para controlar, solo para aguantar un día más en este terreno, para poder soportar un día más en este tipo de situaciones en las que te sientes acechado. Creer no siempre es fe, a veces es necesidad, a veces es lo que tu cuerpo o tu mente necesita para no sucumbir ante la locura. Hay zonas marcadas como prohibidas sin explicación oficial. No había minas, no había trampas, no había razón táctica, y aún así nadie entraba. Cuando incluso los veteranos evitan un lugar, no es por cobardía, es por experiencia. Cuando una persona se rehúsa a entrar a un cierto lugar y esa persona ya tiene sus años encima, pues bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces algo sabrá a él que tú no. Por eso muchas veces cuando un anciano o un ancestro te dice que no te vayas a meter a alguna parte, como que a veces puedes pausar un momento tu día y hacer caso. A no ser que deliberadamente te vayas a ir a meter en cagaderos y ya eso es cosa tuya. Ya luego eres víctima de tus propias decisiones. Distintas guerras y distintos países, muchos con los mismos cuentos. Tal vez el sufrimiento extremo deje residuos, posiblemente no visibles o cuantificables con aparatos, pero la guerra no crea monstruos, pero sí debilita algo en la mente de las personas o en el imaginario colectivo. Las guerras generan un estado mental bastante alterado, muy negativo, y hay entidades o fuerzas que no solamente se crean de esta negatividad, sino que se alimentan de ella. Cuando la guerra termina, algo se queda, pero no todo queda bajo tierra. No todo es sangre en el piso, no todos son cuentos o recuerdos de la gente que falleció en este tipo de situaciones. Les tengo una historia. Hace tiempo, un grupo de pobres soldados tenía que movilizarse en una zona. ¿Qué pasa? Esta zona era conocida por tener terreno bastante difícil. Esta gente en medio de la noche, todavía con el sudor encima y las mochilas que pesaban lo suyo, como la gente que es parte de la milicia solamente ellos saben, estos pobres hombres ya estaban muy debilitados, ya estaban muy cansados y necesitaban un lugar para descansar. Según la información que tenían, más adelante en el camino que estaban recorriendo había un pequeño pueblo. Un pueblito de esos normales bien adentro en los departamentos. Pueblo que es muy intrascendente si te quedas a pensar. Esta gente dijo, bueno, pues por lo menos lleguemos al pueblo y así sea a las afueras algo nos inventamos. Por lo menos en el pueblo podemos buscar asilo o comida. Empiezan a caminar y están a un par de kilómetros del pueblo cuando se topan con una finca y dicen, bueno, podemos entrar a la finca, preguntar a ver y capaz si nos den un lugar donde quedarnos. No necesitamos una suite, solamente necesitamos un lugar donde protegernos si llega a llover. Y la verdad que un zarzo o un pequeño granero nos sirve bastante. Empiezan a caminar, una compañía de aproximadamente 15 hombres, empiezan a caminar hacia la casa y a medida que se van acercando a la casa, como que algo no cuadra, como que algo no les termina de cuadrar. Pero pues hombre, están cansados, ya nadie está para echarle mucha cabeza a las cosas. Van acercándose y una neblina se empieza a sentar en el terreno. Estaban en una altitud bastante respetable, así que no era nada extraño o impensable. Un frío empezó a metérseles en los huesos, pero ellos simplemente se lo achacaron a que bueno, estamos caminando y es la madrugada. Llegaron a la casa solamente para darse cuenta de que estaba abandonada. Esta pobre gente dijeron, bueno, si no hay ninguno, pues
aquí nos podemos quedar y no molestaremos a nadie. Se meten como a un pequeño cobertizo donde empiezan a organizar sus cosas para dormir y luego organizan lo que se llama la guardia y empiezan a ver quién va a montar guardia porque no pueden quedarse sin que nadie esté vigilando. Uno de ellos sale, se sienta afuera mientras el resto descansa en la parte de adentro. Transcurre 1 o 2 horas y él entra a llamar a un compañero. Ya para este punto son aproximadamente las 2 o 3 de la mañana y la pobre alma que sale a relevar la guardia está ahí como entre medio dormido y medio despierto, pero algo lo alarma. La niebla no se ha ido, el frío está más áspero que nunca y empieza a escuchar pasos. ¿Pero por qué pasos? Y más viniendo de afuera del terreno. ¿Por qué pasos si todos sus compañeros están dormidos? Los pasos cada vez se escuchan más fuerte, pero no solamente más fuerte, sino más pasos, como si fuera cada vez más personas que se acercaran. Esto alarma mucho al soldado porque él lo toma como que viene alguien enemigo y bueno, tenemos que ponernos listos para el cagadero. Se da la vuelta y empieza a levantar a la gente. Cuando esta gente está en este punto, salen todos, se arman, se ponen en posición de defensa del terreno, pero no ven nada. ¿Por qué no ven nada? Se escucha y se escuchan voces, murmullos inteligibles, pero se escuchan voces y se escuchan pasos, pero solamente se ve neblina. Ni siquiera se ve como si la neblina revoloteara cuando las personas pasan a través de ella, no. Esto los espanta de tal manera que el cansancio pasa a ser una preocupación secundaria. Cogen sus cosas, todo el mundo se pone listo para irse y nadie está aquí para cuestionar si deberíamos quedarnos más o menos tiempo. Recogen todas sus cosas y papi, los que corren. Intentan salir, pero solamente empiezan a caminar y luego de 15 o 20 minutos vuelven a la casa, como si hubieran dado un gran círculo y no entienden qué está pasando. Las presencias o entidades de las que estaban huyendo se siguen sintiendo. Está la presencia, está la sensación. Se están dando cuenta de que están siendo observados y están siendo engañados. Algo no quiere dejarlos ir, pero tampoco tiene intenciones claras. Ellos le hacen otro intento. Con linternas y fusil en mano empiezan a caminar e intentan llegar al camino para poder bajar hasta el pueblo. No pueden. Siguen dando vueltas y otras 2 vueltas más y siguen volviendo a la casa. Ya esto se está empezando a salir de control, ya nadie entiende qué está pasando, todos están confundidos, están cansados, tienen frío, el diablo los está acechando, no saben qué más hacer. Y entonces el jefe del grupo se pone de acuerdo y dice, bueno, esperen acá, atrinchérense y espérenme, yo voy a ir a explorar. Baja al camino, el sol ya empieza a salir y ve a un pobre campesino que viene subiendo por el camino. El campesino se queda un poco alarmado al ver un soldado solo a estas horas de la madrugada o de la mañana y le pregunta que dónde estaba o que dónde venía. Le dice él, no, es que estamos intentando llegar al pueblo de X. Y el señor le dice, pues, ¿por qué no bajan? El pueblo está aquí a 30 minutos a pie de esta vaina. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pérdida? No. Y él le relata todo lo que está pasando. No, ustedes cómo se van a meter en esa finca. Lo que pasa es que esa finca era la casa de un brujo y está maldita. Por eso nadie vive ahí y nunca nadie se mete con esa casa. Aproveche que ya salió el sol y váyase de ahí. Recojan todas sus cosas y bajen al pueblo. Y mejor que no se devuelvan y si van a pasar por ahí no se vuelvan a meter por ahí. O si van a pasar, no pasen de noche. Espero que les haya gustado esta historia. Les recuerdo que si quieren darme consejos de qué debería hacer, qué debería contar o cómo debería hacerlo, estoy abierto a sugerencias en los comentarios o en redes sociales como @moyo_conde en Instagram y también como @perro-con-perro-. Pueden escribirme al interno para decirme temas de los que quieran que converse o para hacer críticas, la verdad. Me ayudan mucho si se suscriben, si comparten el video y véanlo las veces que tengan que verlo. Espero que se hayan entretenido y que lo hayan pasado bueno en este capítulo tanto como yo y ya saben, se cuidan mucho y se lavan eso. Agora só